Bien, le damos la gloria a Dios en esta mañana. Un domingo más, un día del Señor más, estamos reunidos en su nombre y estamos reunidos para lo mejor, que es darle gloria a Él. Siguiendo con la serie de los 10 mandamientos, hoy vamos a empezar ya en el texto de Éxodo 20, que es donde, juntamente con Deuteronomio, se nos declara la ley de Dios, el decálogo. Y hoy empezaremos hablando ya de lo que se llama el prefacio a la ley de Dios. Los teólogos han llamado al versículo 1 y al versículo 2 el prefacio al decálogo en estos dos versículos. Prefacio es aquello que va antes de lo que se va a decir. Cuando tenemos libros que tenemos en casa, seguro que podéis observar que al principio hay una introducción al libro, hay un preámbulo o un prefacio, que es lo mismo. Y ahí se nos dan ciertas cosas de interés para que podamos gozar más de la lectura de lo que vamos a leer. Y hay cosas interesantes en los prefacios, muy interesantes, porque nos habla muchas veces de quién es el autor, en las circunstancias que se escribió el libro, qué es lo que trata el libro, de tal manera que cuando vamos a la lectura estamos enriquecidos por lo que el prefacio nos ha contado, nos ha enseñado. Y asimismo, la ley de Dios, antes de que Dios diera los 10 mandamientos, nos dio un prefacio. Y es un error muy común a las personas que cuando tienen un libro y ven el prefacio lo salten y vayan directamente al texto. Pero nosotros no vamos a caer en este error y vamos a estudiar lo que dice el prefacio también, porque el prefacio es interesante, Dios lo habló, es palabra inspirada por Dios. El prefacio, tanto como los 10 mandamientos, fueron inspirados por Dios a Moisés para que los escribiera en la palabra, lo que es las escrituras. Por lo tanto, vamos a estudiar lo que es el prefacio. El prefacio de los 10 mandamientos es el versículo 2 del capítulo 20. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Esto es lo que es el prefacio en sí. Esto es lo que dijo Dios antes de dar los 10 mandamientos. Y luego tenemos un prefacio al prefacio, que es el versículo 1. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Así que tenemos un prefacio al prefacio, que es el versículo 1, y tenemos el prefacio en sí mismo, que es el versículo 2. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Así que vamos a estudiar un poquito lo que nos dicen estos dos versículos. Y veremos que es muy importante entenderlo, porque ahí se basa toda la autoridad y se basa la sabiduría de Dios para que luego entendamos que el decálogo, los 10 mandamientos que luego Dios hablará, están formados, están consolidados en el Dios que los habló, en el Dios que dice el prefacio que es, en el Yahvé, en el Elohim. Este es el fundamento de los 10 mandamientos, que quien los dijo es el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas. Y esta es su tarjeta de visita, por así decirlo. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Bien, vemos que la situación de Israel en ese momento estaba en un desierto. Moisés estaba en el monte y el pueblo estaba en el desierto. Dios se manifestaba en el monte en forma de fuego, en forma de humo, indicando su presencia allá. Y vemos que Dios había sacado al pueblo de Egipto y los había llevado hasta un desierto. Si leemos en el versículo 1 del capítulo 19, dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Estaban en un desierto. Delante del monte de Sinaí hay una gran explanada que es un desierto, un sitio muy árido. Un desierto no es un desierto de arena como puede ser el desierto de Sáhara, sino que es un desierto de piedras, pedregoso, muy árido, muy inhóspito. Y ahí Dios los llevó con una intención. Era que el pueblo entendiera que dependían de Dios para todas las cosas. Estaban cerca de 2 millones o un poco más de personas allí reunidas, 2 millones de personas. Habían entrado 70 personas en Egipto y salieron
alrededor de 2 millones de personas de allá. Y estaban todas reunidas en el desierto delante del monte de Dios. Y allí en el desierto ellos no podían valerse por sí mismos. Ellos tenían que aprender que dependían de Dios para todo. Tenían que aprender que la comida, que el agua, dependían de Dios. Ahí no tenían dónde plantar, no tenían dónde recoger, no tenían dónde sacar agua. Era el desierto, y Dios los llevó a ese lugar para que estuvieran y entendieran cuánto necesitaban de Dios, tanto por la comida como por la bebida. Y no solo eso, sino que también por su salud. Ellos estaban ahí 2 millones de personas y para su salud dependían de Dios. Y para su seguridad también, porque si había naciones vecinas, enemigas de Israel, también dependían de Dios para su seguridad. Es decir, que Dios los llevó a un lugar donde solo podían hacer una cosa, y era escuchar a Dios. Allí no había distracciones de ningún tipo. Allí no había nada en lo cual despistarse y no estar en lo que tenían que estar, que era escuchar la voz de Dios en ese momento. Dios les iba a hablar la ley de Dios. Y eso era un acontecimiento tan grande que Dios lo llevó a un desierto para que lo escucharan y no tuvieran otra distracción. Y pudieran recibir el decálogo que Dios les iba a dar por su propia voz. Así que vemos que están allí en aquel desierto y de esta manera allí hay silencio, menos el alboroto que había entre las personas, lógicamente, pero allí había silencio y lo único que podían hacer era escuchar a Dios. Y era lo que Dios quería hacer, hablarles. Pero lo importante, tenemos que preguntarnos ¿por qué es tan importante la ley de Dios? Bueno, es tan importante primeramente porque Dios la habló. El que habló ahí fue Dios, no fue Moisés, ni fue ningún ángel, fue el mismo Dios que con su voz trajo y entregó al pueblo la lista con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran la constitución, la carta magna del pacto que Dios quería hacer con el pueblo. Y aquello era tan importante que Dios mismo la habló sin que intermediara ningún ser humano ni ningún ángel. Fue el mismo Dios. Dios había hecho toda la creación. Dios había hecho todas las cosas. Sin embargo, Dios también, sabemos que Dios habló en ese momento, porque así lo dice la palabra. Dios habló. Dios creó todas las cosas y Dios también habló. Y a los hombres, a los seres humanos, les gusta todo lo que Dios ha hecho. Les gusta la creación, les gusta el sol, las estrellas, el mar, las montañas, los árboles, los animales. Todo eso les encanta a los hombres. Pero cuando le decimos que Dios ha hablado, los hombres no quieren oír a Dios. Los hombres no quieren escuchar a Dios. Los hombres quieren vivir al margen de Dios. No quieren obedecer a Dios. Aunque sepan que Dios es el creador de todas las cosas, ellos disfrutan de la creación, pero no quieren que Dios les hable, el creador. Y esto es el error de toda la humanidad, no escuchar a Dios. Pero fijaros lo que dice el versículo 1. Y habló Elohim, todas estas palabras diciendo, vamos a fijarnos en las tres primeras palabras. Y habló Elohim. Dios habló. Y tenemos que preguntarnos, tenemos que pensar, ¿cuánta misericordia no habrá en que Dios hablara al hombre siendo un pecador? ¿Cuánta misericordia hay en Dios para que Dios se dirija al hombre pecador y le hable? A nosotros que nos parece algo tan cotidiano, porque lo estamos reuniendo y estamos acostumbrados a oír la voz de Dios por medio de la palabra, por medio de las predicaciones, pero ¿cuánta misericordia hay en Dios para que Dios hable a un ser humano que se ha rebelado contra Él, que no quiere saber nada de Él? Cuando en un matrimonio o en dos amigos o dos amigas se enfadan entre ellos, ocurre que uno por el otro ninguno quiere dar su brazo a torcer. Y hay un momento que hay una disputa, hay un problema entre esas dos personas y los dos callan. Ninguno quiere ser el primero en romper el silencio que se ha creado entre esas dos personas. Y uno espera del otro que sea el otro el primero en decir, lo siento,
perdona, yo no entendía. Pero ocurre que a veces, cuando hay un enfado de este tipo, pasan en silencio, pasan unas horas, o pasan días incluso. Y ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, ninguno quiere romper el silencio. Está esperando que sea el otro el que lo haga. Pues bien, cuando Adán pecó, quedó rota la relación entre Dios y el hombre. ¿Y sabes lo que hizo Adán? En cuanto pecó, salir corriendo y esconderse. No quería escuchar a Dios, no quería verlo, no quería saber nada. Pero Dios, ahí se produjo un silencio entre Dios y el hombre. ¿Cuánto tiempo duró? No lo sabemos, no lo dice la palabra. Pero sí sabemos que hubo un silencio, porque el hombre se escondió de Dios. Y Dios dice que cuando paseaba por la tarde a la brisa, llamó y dijo, ¿dónde estás? Ahí vemos cómo Dios en su misericordia fue el primero en hablar. Él fue el que rompió el silencio. Él fue el que tomó la iniciativa para volver a reconciliar lo que se había roto. Esa comunión que se había roto entre Dios y el hombre. Dios fue el primero en romper el silencio con esta pregunta, ¿dónde estás? Adán era el culpable. Él había sido culpable de romper la relación. Sin embargo, él no hizo nada por recuperarla. Él no hizo nada para venir a Dios y pedirle perdón. Si lo hubiera hecho, seguramente Dios lo hubiera perdonado. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él esperaba que Dios se alejara de él y vivir su vida. Pero Dios, en su misericordia, dijo, ¿dónde estás? ¿Y qué quiere decir el Señor cuando dice, ¿dónde estás? ¿Qué le estaba queriendo decir Dios con esa pregunta a Adán y a Eva? ¿Dónde estás? Cuando alguien se pierde, imagínate que has quedado con alguna persona y que tiene que ir a verte a tu casa, porque tienes una cita con esa persona. Y cuando falta una hora para llegar, te llama por teléfono y dice, oye, me he perdido. No sé cómo llegar. ¿Qué es lo primero que tú le preguntas a esa persona? ¿Dónde estás? Ah, pues estoy aquí en la calle tal, número tal. Vale, pues sal, ves a la derecha, ves a la izquierda, bueno, y de ahí estás hasta tu casa. Pero cuando preguntas dónde estás diciendo, ya sé que estás perdido. Date cuenta que estás perdido. Lo primero que tú preguntas para enseñarle el camino de vuelta hasta tu casa es, ¿dónde estás? Y eso es lo que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Estás perdido, ¿no te das cuenta que estás perdido? Estás lejos de mí y no sabe volver, ni puede volver. Por esa pregunta Dios quería hacer entender a Adán y Eva lo lejos que le había llevado el pecado que habían cometido. ¿Dónde estás? ¿No te das cuenta que el pecado te ha dejado de mí para siempre? Si Dios no hubiera tomado esa iniciativa, si lo hubiera dejado al hombre y hubiera esperado que el hombre volviera a él, nunca hubiera vuelto. El hombre no hubiera vuelto a Dios jamás. No tenía posibilidades de volver a Dios. Y esa relación hubiera quedado rota para siempre. Pero Dios, que ama a su criatura, aunque estaba perdida por el pecado, por la rebelión contra Dios, Dios le mostró su misericordia al hablar de ella, romper el silencio y preguntarle dónde estás. Ahí vemos la gracia de Dios, la gracia infinita de Dios. Dios se podía haber olvidado del hombre, se podía haber deshecho de toda relación con el hombre, lo podía haber aplastado en ese momento y hubiera obrado con justicia. Dios no está obligado a tener misericordia y gracia. Dios está obligado a hacer justicia. Pero la gracia es un don, un atributo de Dios que va en consonancia con su justicia. Pero una cosa y la otra son dos cosas, dos atributos muy diferentes. Dios obró con gracia, pero no está obligado a ella. Dios le da la gracia a quien Él quiere, porque no está obligado a dar gracia a nadie. Dios se la da a quien Dios quiere, pero justicia sí que está obligado a hacer justicia a todo ser humano. Pero Dios no obró con justicia en ese momento, obró con misericordia y gracia, y por eso rompió el silencio que había en Adán y contra Adán, y de esa manera les enseñó su petición
y Dios les iba a dar una nueva esperanza por medio de Jesucristo el Mesías, por aquella simiente que vendría de la simiente de la mujer. Vemos que ahora aquí, en Éxodo 20, que Dios habla otra vez al hombre. Y habló Elohim, habló Dios otra vez al hombre. En este caso, a Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y podemos preguntarnos, podemos pensar que cuando Dios habló a Adán, por esa pregunta, lo que le hizo ver era su perdición, su estado de perdición que él había causado por causa de su pecado. Pero ahora aquí Dios le dice al pueblo, le va a decir al pueblo, le va a dar los 10 mandamientos. Pero esos mandamientos están dados con la misma intención que cuando Dios le preguntó a Adán. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás?, le estaba diciendo, estás perdido. Y ahora con la ley, con el decálogo, Dios le iba a decir, cumple con estos mandamientos y vivirás. Sin embargo, sabemos que, y Dios sabe que el hombre no podía cumplirlos, pero lo que quería Dios con este decálogo, entre otras cosas, era que el pueblo se diera cuenta de su incapacidad. Así como en Adán, por una pregunta, Dios dio a conocer al hombre que estaba perdido, ahora Dios, con sus mandamientos, le va a dar a entender al pueblo su incapacidad de obedecer a Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios, pero Dios le quería demostrar a los hombres que no pueden cumplir con la voluntad revelada de Dios en el decálogo. Y habré leído todas estas palabras diciendo, cuando Dios dice que Él habló todas las palabras de Él, y habló todas las palabras de Él, y todos los mandamientos, está diciendo que el hombre no puede ni añadir nada, ni quitar nada a los 10 mandamientos que Dios nos dio. Si el hombre añade algún mandamiento a la ley, al decálogo, a los 10 mandamientos, está diciéndole a Dios que no fue lo suficientemente sabio para legislar todo lo que era pertinente. Si yo añado un mandamiento, como hacían los fariseos, los escribas, y añadían mandamientos sobre la ley de Dios, están diciéndole a Dios que su sabiduría no era tanta porque se había dejado cosas que no estaban puestas en la ley. Eso, cuando añadimos, como se añaden mandamientos a la ley de Dios, están diciendo eso, que a Dios se le olvidó poner este mandamiento. Pero tampoco podemos quitar nada de la ley de Dios, porque si quitamos algo, lo que estamos diciendo al Señor es que Él estaba equivocado en alguna cosa. No podemos añadir ni quitar nada a la ley de Dios. Y esto lo dice muy claramente en Deuteronomio 12:32. Fijaros lo que dice aquí, Deuteronomio 12:32. Toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Dios dio todas las palabras perfectas, exactas, las que Él quería dar. Así que el hombre no puede añadir nada a la ley de Dios, el hombre no puede quitar nada a la ley de Dios, pero el hombre tampoco está autorizado para escoger lo que Él quiere de la ley de Dios y dejar lo que no le interesa a otro lado. El hombre tampoco está autorizado para eso. Nadie está autorizado para decir, no, yo cumplo este mandamiento porque este mandamiento me gusta y Dios lo habló. Pero este otro mandamiento no es tan importante. Sabes que es igual, aunque está en la ley de Dios, pero ¿para qué? Este no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque todas las palabras las habló Dios, todos los mandamientos los habló Dios. Y no podemos escoger, como cuando alguien entra en el supermercado y coge una cosa y coge la otra. No podemos escoger lo que queremos de la ley de Dios y lo que no. Los 10 mandamientos son exactos, son perfectos, son la ley de Dios, el decálogo, es para cumplirla toda. Es que yo no mato, bien. Es que yo no robo, bien. Pero eso de guardar el día de reposo, es que es el día que yo me voy al cine. Es el día que yo me voy a la playa. No, los 10 mandamientos fueron todas las palabras que Dios habló. Y lo dice en el versículo 1.
Todas estas palabras las habló Elohim, Dios. Y nosotros no podemos ser selectivos. No podemos escoger una cosa y la otra no. Tenemos que cumplirla toda. Todo lo que Yahvé dijo en el monte Sinaí tiene su respaldo. El respaldo y el sello de su sabiduría y de su autoridad. Vamos a ver lo que dice, lo que es el prefacio en sí. Hasta ahora estamos viendo lo que es el prefacio al prefacio. Y ahora vamos a ver el prefacio a los 10 mandamientos, que es el versículo 2. Yo soy Yahvé tu Dios, y te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Yo soy Yahvé. Dios le recordó a Israel y se presentó con su nombre glorioso, Yahvé. Aquel nombre que Dios le dio a Moisés, el Yo Soy, para que se presentara al pueblo y el pueblo supiera que había sido enviado por Yahvé, por el gran Yo Soy. Y Dios se presenta al pueblo como Yahvé, que es el nombre más glorioso que tenía Dios y el que más respetaba el nombre de Israel, el pueblo de Israel, de tal manera que no se atrevían ni siquiera a pronunciarlo. El nombre de Dios, Yahvé, ni siquiera Israel se atreve a pronunciarlo. Y en muchas Biblias lo traducen solamente como Señor, porque el nombre de Yahvé es tan sagrado. Y Dios se presenta de esa manera al pueblo, por el nombre de Yahvé, con toda su autoridad, con toda su majestad. Yo soy Yahvé, tu Dios. Cuando Él dice yo soy Yahvé, es como cuando a ti te llaman en el trabajo y alguien te dice yo soy tu jefe. Ya está, ya sabes que te va a decir, que te va a ordenar algo, porque está llamando a su autoridad, al título que tiene Él y al derecho que tiene Él de, como jefe, o mandarte a hacer algún trabajo, alguna obra especial. Yo soy tu jefe. Tú ya sabes enseguida que está diciendo, bueno, ya esta persona es en su lugar y me va a mandar algo. Pues así es lo que dijo Dios, yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. El pueblo ya tiene que estar receptivo porque sabe que Dios le va a ordenar algo. De la misma manera que lo hace el jefe. Está poniendo el fundamento de lo que va a decir. Lo que va a decir lo digo porque yo soy Yahvé. Yo soy el Dios creador, el Dios de gloria, el Dios todopoderoso. Yo soy Yahvé y por eso voy a decir lo que voy a decir. Y tú, como pueblo, tienes que escuchar y obedecer lo que yo diga porque yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé podemos ponerlo en cada uno de los 10 mandamientos. Es como si dijera la palabra, yo soy Yahvé y por eso no tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy Yahvé y por eso no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, etcétera, etcétera. Yo soy Yahvé y por eso no tomarás mi nombre en mano. Está hablando de su autoridad, poniendo su autoridad por delante. Yo soy Yahvé y por eso guardarás y respetarás el día de descanso que yo te ordeno. Yo soy Yahvé y honrarás a tu padre y a tu madre. Yo soy Yahvé y por eso no matarás. Yo soy Yahvé y por eso no adulterarás. Yo soy Yahvé y por eso no robarás. Yo soy Yahvé tu Dios, yo soy Yahvé y por eso no levantarás falso testimonio. Yo soy Yahvé y por eso no codiciarás. Toda la autoridad está poniendo Dios sobre cada uno de los mandamientos. Yo soy Yahvé. Y si alguno ahora quiere preguntarle a Dios, ¿por qué tengo que obedecer este mandamiento? Dios te va a decir, porque yo soy Yahvé. Y yo pregunto ahora a la iglesia, ¿quieres alguna razón más? ¿Quieres que Dios te dé más razones? ¿O es suficiente que Dios te diga, yo soy Yahvé, para que obedezcas? Yo soy Yahvé. ¿Quieres objetar algo a Dios? ¿Quieres objetarle? Es que esto no lo veo bien, porque este mandamiento... ¿Quieres objetarle a Él? Dios te va a decir, yo soy Yahvé. ¿Quién eres tú? Tú eres una criatura, yo te he hecho a ti y yo tengo todo el derecho y toda la autoridad para decírtelo cómo tienes que vivir.
porque yo te he hecho a ti, te he creado, eres una criatura mía, yo soy tu creador, yo soy Yahvé, y por eso tienes que obedecerme, porque soy tu Dios, porque yo soy tu formador, soy tu creador, soy tu hacedor. Así que, si alguien tiene que objetarle algún mandamiento a Dios, que sepa que yo le voy a decir, yo soy Yahvé. Pero también dice el versículo 2, yo soy Yahvé, y fijaros dos palabras que siguen, tu Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios. Qué descanso es cuando Dios nos dice, yo soy Yahvé, que tengo toda autoridad, toda majestad, soy todopoderoso, pero también soy tu Dios. Qué paz y qué tranquilidad nos da cuando Dios nos llama nuestro Dios. Se hace cercano a nosotros diciendo, yo soy vuestro Dios, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Ahí vemos cómo el amor de Dios se derrama sobre su pueblo, porque Yahvé tenía esos mandamientos para dárselo a toda Israel y a través de Israel a toda la humanidad. Pero cuando Dios habla directamente a Israel, le dice, yo soy tu Dios. Es el Dios de Israel, es el Dios de su pueblo escogido, es el Dios que tiene un pueblo especial, que Él ha escogido entre todas las naciones, ha escogido un pueblo para Él. Y Él es el Dios de ese pueblo que Él ha escogido. Su nombre, Yahvé, muestra la relación que hay entre Dios y toda la criatura. Pero cuando Él dice, yo soy Yahvé, tu Dios, se nos muestra la relación que hay entre Yahvé y su pueblo especial, su pueblo escogido. Israel tenía un amo, en Egipto tenía un amo. Tenía un amo que le ordenaba, que tenía unos mandamientos para con Israel, y era Faraón. Era un rey, un déspota, un rey cruel, que castigaba y obligaba a Israel a hacer trabajos forzados. Pero ahora dice Dios, yo soy tu Dios, y ahora yo te voy a dar unos mandamientos, pero nada tiene que ver con los mandamientos que tú tenías en Egipto. Te voy a dar unos mandamientos, pero esos mandamientos que yo te doy van a ser para tu provecho, van a ser para tu deleite, van a ser para tu gozo, si tú los cumples. Sabemos que luego Israel cometió y traspasó la ley de Dios en muchas y muchas ocasiones, pero Dios les dio la ley de Dios para que pudieran caminar y entender que Dios era un Dios benigno para con Israel. Fijaros lo que dice en Deuteronomio 10:13. Y 12 y 13 dice la palabra. Deuteronomio 10, 12 y 13. Y ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé, tu Dios? Fijaros en tu Dios. Siempre en Deuteronomio y Éxodo habla mucho de tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios. Y en el 12 dice, ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé, tu Dios? Sino que temas a Yahvé, tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. 3 veces nos dice Dios que es nuestro Dios. En este versículo, en un solo versículo, 3 veces dice Dios, yo soy tu Dios. Y esto tiene que darnos esta garantía de que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Él se ha hecho nuestro Dios por medio de un pacto. Dios escogió a Israel y pactó con Israel sin que Él fuera obligado a hacerlo. Escogió un pueblo entre todos los pueblos del mundo, de la tierra, y escogió un pueblo porque amó a ese pueblo. Y Dios hizo un pacto con ese pueblo. Y desde ese momento Dios ya lo tomó por pueblo y dijo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. Y Dios no para de recordarles a Israel que Él es su Dios. Yo soy tu Dios, yo soy Yahvé tu Dios. Has de temer a Yahvé tu Dios. ¿Qué pide Yahvé tu Dios de ti? Que andes en todos tus caminos y que lo ames y que le sirvas a Yahvé, tu Dios, con toda tu alma y con todo tu corazón, guardando los mandamientos. ¿Cómo podemos hacer
que caminemos en los caminos del Señor y que lo amemos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cómo podemos demostrar eso? Guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos, porque eso es para provecho tuyo, dice al final del 13. Dios estaba diciendo, cuando dice yo soy Yahvé tu Dios, está recordando que Él es el que escogió a su pueblo. Pero luego dice la palabra, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. En Éxodo 20, versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel cuando le dice, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de las casas de esclavos? ¿Qué le está diciendo? Se está presentando delante del pueblo como el Redentor de Israel, el que los liberó de la esclavitud, el que los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Eran esclavos en Israel, en Egipto, y Dios los sacó de allí. Y les está enseñando que Él es su Redentor, que Él es su liberador, que Él es el que los ha sacado con portentos y con señales de aquella tierra de servidumbre, y los sacó de allí. Y Dios está recordando al pueblo que los 10 mandamientos que le va a dar después están basados en que Él es el Redentor del pueblo, y que por eso Él puede exigir obediencia a aquellos que Él ha redimido. Puede exigir obediencia. Él no nos ha libertado. No libertó a Israel de Egipto para que luego hicieran lo que quisieran. Él libertó al pueblo de Israel para que luego fuera un pueblo especial para Dios, y como leeremos ahora, tenía unos motivos y tenía unas intenciones y tenía unos deseos con ese pueblo que no tuvo ningún pueblo de la tierra. Fijaros lo que dice en el versículo 19, 5 y 6. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seremos objeto de su predilección, de su favor. Dios va a mostrar su favor en nosotros, con Israel en aquel tiempo, si ellos guardaban el mandamiento de Dios. Él es el Redentor de Israel. Pero hay muchas personas, muchos cristianos hoy en día que tienen confusión aquí, porque dicen, bueno, la ley fue dada a Israel. Por lo tanto, como leemos en el versículo 19, al final del versículo 3 dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es verdad que Dios estaba diciendo, el decálogo lo iba a dar a la casa de Jacob y los iba a anunciar a los hijos de Israel. Es verdad que Dios estaba delante del pueblo y le iba a dar en primera instancia el decálogo al pueblo de Israel. Pero cuando leemos en el 5 y en el 6 que Dios les dice al pueblo, si de verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros me seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿No os recuerda algo estas palabras? Objeto de mi predilección, reino de sacerdotes, nación santa. Se lo estaba diciendo a Israel. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro 2:9, fijaros lo que ahí nos enseña Pedro. Primera de Pedro 2:9. Así que es verdad que Dios está dando la ley al pueblo de Israel. Pero fijaros lo que dice 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido,
Aquella palabra decía, antes en el Éxodo decía, objeto de mi predilección. Sacerdocio real, reino de sacerdotes. Nación santa, lo mismo que decía en el Éxodo. Pueblo por posesión. Está diciendo lo mismo, en otras palabras, o casi con las mismas palabras. Nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Está hablando Pedro a la Iglesia del Nuevo Testamento. Estas son casi las palabras calcadas de lo que Dios había dicho en Éxodo a Israel. Seréis mi objeto de mi predilección, seréis un reino de sacerdotes y seréis mi nación santa. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, tanto en el Éxodo como en el Nuevo Testamento, en Pedro, es que Dios tiene solo un pueblo al cual le ha dado los mandamientos. Le ha dado sus mandamientos al pueblo de Dios, que es el mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y está formado por todos aquellos que han sido redimidos de la esclavitud, del pecado en nuestro caso, de la esclavitud, del pecado también en Israel. Sin embargo, aquellos que dicen que Dios dio la ley solo a los judíos y que nada tiene que ver con los creyentes de hoy en día o con los que no son judíos, se equivocan, porque aquí en Pedro vemos que esas mismas palabras que Dios dijo en el Éxodo también las dice en el Nuevo Testamento. Lo dice para la Iglesia nuestra también, para nosotros que somos Iglesia del Nuevo Testamento. Así que tenemos que entender que Dios nos dio la ley tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de Dios y nosotros debemos obedecer el mandamiento de Dios, intentando, ya siempre lo hemos comentado y lo diré otra vez, que nunca lo podremos cumplir perfectamente, porque somos pecadores aún tenemos pecado en nuestras vidas, por lo tanto no podemos conformarnos perfectamente y exactamente a la ley de Dios, pero sí debemos esforzarnos en hacerlo, y de esa manera le damos gloria a Dios. Dios había dicho a Israel que sería un reino de sacerdotes, así como el sacerdote, el cristiano es un sacerdote también para Dios, porque ¿qué hace el sacerdote sino presentar a Dios a los hombres y presentar a los hombres a Dios? Eso lo hace un sacerdote en el Antiguo Testamento, y lo que hacemos nosotros, oramos a Dios por los hombres y les hablamos a los hombres de Dios, y es lo que hace un sacerdote. Nosotros somos un reino de sacerdotes, porque podemos predicar la palabra y podemos presentarles a Dios, a los hombres también, podemos interceder por ellos. Y aquello que Israel, lo que nosotros somos ahora, es lo que Israel era para las naciones de aquel tiempo. Ellos eran un reino sacerdote porque Dios quería mostrar a través de Israel a todas las naciones del mundo que era un pueblo especial. ¿Por qué? Porque Dios les había dado unas leyes justas, santas y buenas. Y las otras naciones no tenían mandamientos santos, justos y buenos. Eran crueles. Algunas leyes se fundamentaban tal vez en la sociología, en decir que ciertamente habrían cosas buenas, alguna ley, pero había muchas leyes que eran de déspotas y crueles contra el pueblo. Pero Dios les iba a dar una ley que era muy especial, era buena para todos. Y por eso ellos tenían que cumplirla, para que así todas las naciones del mundo pudieran ver que el Dios de Israel era un Dios santo y justo, y que daba leyes santas y justas, no como las demás naciones, y que sus reyes no tenían las leyes que tenía Israel. Y de esa manera se iban a convertir en un reino de sacerdotes, porque las demás naciones podrían mirar a Israel y anhelar al Dios que tenía Israel. Esa era la intención de Dios cuando llamó a Israel para ser suyo, que fueran un reino de sacerdotes. Pero bueno, ahora quiero deciros un poco qué tiene que ver todo esto con nosotros, con los creyentes de hoy en día. Porque entendemos que Israel estaba esclavizado en Egipto, era esclavo allí, tenía un faraón cruel, tenía un rey cruel, que los oprimía. Pero nosotros, ¿cómo nos podemos mirar? ¿Cómo podemos mirar aquella obra que Dios hizo con el pueblo al rescatarlos de la esclavitud? ¿Cómo podemos hacerla nuestra? Bien, nosotros somos esclavos, éramos esclavos, no del faraón de aquel de Egipto, pero éramos esclavos del pecado. Todos, antes de ser cristianos, éramos objeto
de la ira del faraón, que es ya el diablo, y éramos esclavos del pecado y de nuestra manera de vivir, antes de ser cristianos, antes de haber sido redimidos y rescatados por la gracia de Dios. Todos éramos pecadores y por lo tanto éramos esclavos del pecado. Dice Juan 8:34, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Fijaros que Jesús usa la palabra esclavo para hablar a aquellos que están viviendo en el pecado. Y nosotros éramos esclavos del pecado. En Romanos 6:20 dice Pablo, porque cuando erais esclavos del pecado, él vuelve a decir que antes de ser creyentes cristianos éramos esclavos del pecado. Luego en 2 Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No solo éramos esclavos del pecado, sino que también teníamos un rey, un faraón, que era el diablo. Y a él estábamos cautivos a voluntad del mismo diablo. Y en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todos éramos antes de conocer al Señor, o que Él nos conociera, que Él nos rescatara. Éramos esclavos. Y esto no es una simbología entre Israel y nosotros, es que éramos realmente esclavos. Esto es una esclavitud real que teníamos antes de haber recibido la gracia de Dios para la salvación. Éramos esclavos de una manera real, tanto al pecado como al diablo, como a nuestra carne. Éramos esclavos. Pero Dios por su gracia nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para darnos libertad, para redimirnos para Él, para que seamos un pueblo especial para Él. Seamos un pueblo que anuncie las virtudes de Dios a todos los demás que están aún en la esclavitud del pecado. Somos sacerdotes para Dios, porque podemos interceder a Dios por los hombres y podemos presentar a los hombres, podemos presentar a Dios a los hombres. Esa es nuestra función como sacerdotes. Así que nuestra esclavitud era real, no solo simbólica, hablando de Israel. Pero cuando obedecemos los mandamientos de Dios, estamos dando un buen mensaje. Cada vez que cumplimos los mandamientos de Dios, estamos mostrando algo que es muy importante, que estamos diciendo, Señor, yo sé que antes era esclavo del pecado, yo sé que antes tenía un faraón, un rey que era cruel, que me tenía esclavizado a su voluntad. Yo sé que antes de conocerte a ti, que tú me conocieras a mí, yo era esclavo de mis pasiones. Pero ahora, Señor, yo te obedezco a tus mandamientos, porque sé que tus mandamientos son buenos y sé que tus mandamientos son para mi provecho y sé que tus mandamientos son para lo mejor. Por lo tanto, Señor, yo te obedezco en este mandamiento y en todos los mandamientos, y perdona si no soy capaz de dar la talla que le puedo dar, pero yo me esforzaré en hacerlo, porque te amo y porque tú me has dado tu ley para que sea para ti de tu grado. Pero ¿qué mensaje damos cuando desobedecemos los mandamientos de Dios? ¿Qué mensaje estamos dando? Señor, yo sé que tú hiciste todas estas cosas para hacerme libre del pecado y del diablo. Pero a mí me gustaba la manera de vivir entonces. Y yo no te obedezco porque de alguna manera yo quiero ponerme la cadena que tenía antes, aquella cadena que yo tenía y que me ataba al pecado y al diablo. Pues ahora, Señor, yo te desobedezco porque de alguna manera prefiero vivir aquella vida. Prefiero volverme a esclavizar
Prefiero volver a vivir aquellos días antes de conocerte a ti. Ese es el mensaje que damos cuando desobedecemos a Dios, que preferimos lo que éramos antes de obedecer a Dios. Son dos mensajes. Uno es para la gloria de Dios y el otro es para nuestra perdición, para la muerte. Dios, antes de dar el decálogo, dijo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Y ahora nosotros tenemos que poner toda nuestra atención, todo nuestro oído espiritual, para que podamos entender lo que Dios nos va a enseñar a través de los mandamientos, que es bueno para nosotros. Alabado sea.